Muchas veces se me pregunta si un cristiano puede tener ansiedad. Y es una respuesta compleja. Muchas veces los cristianos tendemos a dar respuestas rápidas, respuestas fáciles, tipo trivial, pregunta-respuesta, demasiado simplificadas, que no terminan de dejar convencidas a las personas, pero sobre todo que les dejan con una profunda desazón a nivel interno. Porque lo que nos dice la realidad de nuestra vida en el día a día es que incluso aunque seamos cristianos, en ocasiones padecemos ansiedad. Y cuando esto no se entiende bien y no se explica bien, y ahí es donde creo que los psicólogos que somos cristianos o los cristianos que trabajamos en psicología tenemos una responsabilidad en ese sentido, es que creamos culpas innecesarias en las personas que nos preguntan o que a veces ni siquiera nos preguntan por el miedo a ya directamente ser considerados malos cristianos por tener miedo. Es verdad que la Biblia nos dice no temáis, Él tiene cuidado de vosotros. Si Él cuida de las aves o de los lirios del campo y están así vestidos, majestuosos, ¿cómo no va a cuidar también de vosotros? Pero hay una realidad también expresada en palabras de Pablo, y es que mientras estamos sujetos a este cuerpo mortal, somos muy conscientes de lo frágiles que somos. Y las tempestades nos dan miedo. Y a veces es un miedo desaforado, desmesurado. El miedo muchas veces no es racional. El miedo no se piensa. Es cuando volvemos a esas verdades bíblicas, cuando nos volvemos a Dios en medio de esa tempestad, que podemos descubrir una calma y una paz sobrenaturales que sobrepasan todo entendimiento, como menciona Pablo en su epístola a los Filipenses, escrita desde ese arresto domiciliario, desde esa cárcel, pero que tiene que ver no tanto con que el cristiano no sienta ansiedad o no la padezca, como con el hecho de que el cristiano decide meter a Dios en esa ecuación cuando la siente. La Biblia en muchos de sus textos no nos habla del sufrimiento o de caer o de tener ansiedad como algo hipotético que no nos va a suceder. Lo que nos dice es cuando el hombre cayere no quedará postrado porque la mano de Jehová lo sostiene o lo levanta. Y ese cuando nos marca una diferencia enorme a si esa frase empezara por la palabra sí. Si el hombre cayere, no. Cuando el hombre cae, cuando somos conscientes de nuestra fragilidad, cuando tenemos delante una situación que nos desborda. ¿Cuál es la gran diferencia en el abordaje de la ansiedad de una persona cristiana de alguien que no lo es? Pues que frente a la ansiedad sabemos y se nos llama a esto mismo dentro de las líneas de la Escritura a depositar nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. La persona cristiana tiene a Dios en cuenta en medio de su ansiedad, de la misma manera que Job tenía en cuenta a Dios en medio de su enfermedad y de su sufrimiento, de su pérdida, de su dolor, de su duelo, después de haber visto desaparecer todo aquello que tenía y de ver destrozada su vida y también su integridad física. Así que creo que tenemos que ser cuidadosos y cautelosos con sacar conclusiones extremadamente dogmáticas, intentando a veces rizar el rizo y pretender una especie de vida espiritual que más se parecería a la de un superhéroe que a la de ese hombre sujeto a cuerpo mortal, como decíamos en el caso de Pablo. Pablo sufría de una enfermedad que le tenía muchas veces bastante atormentado y él en varias ocasiones le pedía a Dios que retirara de él ese aguijón en la carne que sospechamos que era una enfermedad física. No porque hubiera en él un pecado concreto que justificara esa enfermedad física, sino porque era algo que Dios había tenido a bien que Pablo sufriera, también para que de alguna manera fuera palpable a Pablo que la gracia de Dios, su presencia era suficiente. De hecho, esa es la respuesta que le da. Bástate mi gracia, que mi presencia, que lo que te aporto sea suficiente. Y es una difícil tensión la que tenemos a veces que resolver entre las dificultades que tenemos como seres humanos y las cualidades y capacidades y regalos de gracia que Dios nos da por el hecho de ser cristianos. No deberíamos juzgar a nadie por el hecho de sentirse triste, como veremos en otros capítulos, o por tener miedo. Por supuesto, Dios nos anima, Jesús nos anima desde la barca, cuando estamos en medio de la tempestad, a que no tengamos miedo, porque Él está presente. Pero esa frase viene porque el miedo ya está ahí. Esa frase estaría absolutamente descontextualizada si no fuera porque precisamente Jesús es consciente, Dios es consciente de que tenemos miedo.
Así que la respuesta de Jesús no omite la realidad de ese sufrimiento, de ese miedo llevado al extremo que nos hace, en vez de analizar las cosas desde un punto de vista objetivo, analítico, como cuando estamos en un modo más racional, o teniendo en cuenta los elementos de intervención sobrenatural que Dios puede tener sobre la situación. Ahí perdemos muchas veces el norte y es verdad que nos dejamos llevar por la ansiedad. No somos superhéroes, esto deberíamos recordárnoslo todos los días. Deberíamos recordárnoslo también cuando hablamos a otras personas, cuando las aconsejamos y sobre todo cuando sin querer o queriendo estamos poniendo cargas en ellas. El hecho de que Dios nos hable de que no tenemos temor, de que no tengamos, mejor dicho, temor, de que confiemos en Él, no exime de la realidad de ese sufrimiento por la incertidumbre. La ansiedad se nutre precisamente de esa incertidumbre. Y solamente tenemos que leer, por ejemplo, Salmos como el número 4, en el que nos encontramos en un versículo, por ejemplo, en el 6, diciendo: no me asustan los numerosos escuadrones que me acosan por doquier, cuando en el siguiente dice: levántate, Señor, ponme a salvo, Dios mío. Fíjate qué coherencia más extraña, ¿no? Porque por una parte estoy diciendo no tengo miedo, pero por otra parte lo que estoy haciendo es clamar a Dios en medio de esa ansiedad. Quizá esto refleja de alguna manera lo que nosotros muchas veces vivimos y, por supuesto, debemos ser personas que crezcamos más y más en fe, que estemos dispuestos a reconocer que por encima de nuestras incertidumbres gobierna el Dios del universo, que puede permitir, es verdad, que a veces sucedan cosas que no nos gustan, que no nos agradan, pero sabiendo también que nunca es sin propósito, que hay un crecimiento en medio de todas esas situaciones, que ese miedo que nos dan las cosas, más bien a lo que debe invitarnos es a crecer en dependencia cuando somos cristianos, a buscar a Dios de una manera firme, sistemática, clamar a Él, rogar a Él, darle gracias también porque escucha nuestras oraciones cuando las depositamos delante de Él. No se trata entonces tanto de machacarnos porque tenemos miedo, de que Dios nos machaque porque tenemos miedo, sino de que Él nos llama a que recordemos que por encima de nuestros miedos, por encima de cualquier mal o de cualquier mar, está Él abriendo las aguas.